que en las redes sociales fue explotado, pero de antemano quiero agradecer muchísimo a la universidad por la apertura que han demostrado, más allá de las presiones múltiples, presiones que no son los 20 o 30 idiotas útiles que estaban afuera, sino que seguramente son presiones que vienen desde las autoridades mismas de la universidad. No conozco el caso, pero en todas las universidades sucede lo mismo. De manera tal que muy agradecido por ello, y la verdad que la responsable y culpable de que estemos acá es Nelly Cuadros, así que un aplauso a la Cuando con Agustín estábamos terminando el libro que nos hizo recorrer tantos países y que nos sigue llevando por tantos rincones del hemisferio, toda América, incluyendo España, todos los sectores de habla hispana, nosotros habíamos terminado el trabajo y nos faltaba lo más importante de un libro, que es la tapa. ¿Cómo? Lo más importante del libro es la tapa, lo más importante es el contenido. No. Lo más importante es la tapa, porque si el contenido y el título no entusiasman, no llaman a la curiosidad, no despiertan interés en el lector, el libro fracasa, no lo lee nadie, queda escondido o ni siquiera se publica. Entonces se escribió en vano y el autor o el escritor se frustra. Entonces nosotros hicimos una suerte de tapa que tiene una connotación que pareciera burlona. Ustedes ven ahí al Che Guevara con los labios pintados, es un Che Guevara, digamos, coqueto. En lugar de tener la boina con la estrella revolucionaria, tiene el puño feminista y tiene los colores de la bandera del trapo sodomítico. ¿Qué cuernos es este? ¿Qué viene a ser la tapa? La tapa no es ni más ni menos que una marcha LGBT promedio. Vamos a la siguiente placa, por favor. Esta es la tapa del libro. Esta es la tapa del libro. Es el Che Guevara en marcha con lo que ustedes ven los trapos multicolor. Ven a un sujeto disfrazado de Guevara y ven a Guevara levantado como estandarte revolucionario. Ya no es más Guevara para la izquierda un comandante histórico, sino un comandante histérico. Muy bien. Hay una curiosidad. El Che Guevara, cuando se produce la revolución en Cuba, lo primero que hizo fue encarcelar a los homosexuales en un campo de concentración que él mismo diseñó y que se instaló en la península de Guadalcavives. Allí, bajo la consigna, el trabajo os hará hombres, se sometía a la esclavitud durante un año entero a los homosexuales de la isla para reeducarlos con los nuevos principios morales y sociales de la revolución en ciernes. Siguiente placa, por favor. Quien quiera profundizar en el tema, hay una película que está en YouTube que me parece muy interesante, que dura casi 2 horas, se llama Conducta Impropia y muestra todas las cárceles y los campos de concentración para homosexuales durante el régimen castrista a lo largo de muchos años. ¿Qué era la conducta impropia? Bueno, si hay algún abogado en la sala, bueno, sabrán muy pocos. Qué bueno, hay gente de bien mayoritariamente. Lo digo como abogado, no se ofendan los colegas. No, pero yo soy un hombre de bien porque no ejerzo. Resulta que la conducta impropia es la tipificación en el Código Penal de la conducta homosexual. Es conducta impropia y alguien que incurría en un acto de homosexualismo era castigado en el Código Penal como conducta impropia y era castigado en los campos de concentración. Y esto es todo lo que está desarrollado a lo largo de esta película, muy bien documentada, plagada de testimonios y de imágenes que son realmente fantasmagóricas, pero que ponen de manifiesto una realidad. La izquierda nunca quiso a los homosexuales, los quiere ahora, los usa ahora, pero jamás le tuvieron simpatía. Siguiente placa. Esto no era algo propio de Cuba, ni de Che Guevara, ni de Fidel Castro, ni de la revolución caribeña. Esto era algo propio de la izquierda internacional. Esto es un mapa de 1980, en plena Guerra Fría. Los países que ustedes ven en rojo, con algunos matices, son los países de la órbita comunista. Aproximadamente, más o menos, era el 40% de la superficie terrestre y casi más o menos la misma proporción de la población mundial de la época.
Fíjense que tenemos, por un lado, al gran bloque del imperialismo soviético. Allí la homosexualidad era castigada con como mínimo 5 años de trabajo forzado en los gulags, en la Siberia. Y luego vemos también países como China, donde la homosexualidad era castigada con pena de castración. Y en caso de reincidencia, porque un homosexual pasivo puede reincidir, por más que lo castren, era pena de ejecución sumaria. Les cuento una cosa, Fidel Castro pidió disculpas a la comunidad homosexual en el año 2010. La revolución fue en el 1959. El delito que vimos en la Unión Soviética, que mandaba a los homosexuales a la Siberia, a los gulags, recién fue derogado en 1993, es decir, después de que cayó la Unión Soviética, bajo los tiempos de Boris Yeltsin, que fue el primer presidente post-Unión Soviética. Y en el caso de China, el delito recién fue derogado en 1997. Entonces, fíjense cómo muy recientemente lo que era considerado una escoria, lo que era, podríamos decir, criminalizado, y hoy es utilizado como bandera. Estamos hablando no de tiempos muy lejanos, sino de hace 20 o 25 años. En todo este periodo donde la izquierda gobernó el 40% de la superficie terrestre, donde durante 100 años tuvo el poder absoluto, le puso muros al mundo, a la mujer no le dio ningún protagonismo. La mujer nunca comandó una KGB, nunca comandó un partido comunista, nunca comandó en ningún país de todas estas órbitas, y 20, 25 años después, los mismos sectores que a la mujer marginaron y al homosexual criminalizaron, ahora se presentan ante la opinión pública como los abanderados del orgullo gay y los abanderados de la emancipación femenina. Fíjense entonces que estamos hablando de un cambio radical en cuanto a la estético, discursivo y en cuanto a la clientela a capturar en menos de un cuarto de siglo. Siguiente placa, por favor. Sí. Como quiera que has mencionado al ídolo de muchos, a Che Guevara, yo les pedí que si ustedes podrían traer algunos libros, sé que lo han hecho, así es que quiero decirles, amigos, si es que algunos desearan, Nico me tapas la publi, los que desearan comprar los libros, pueden irlos haciendo para no hacer desorden al final. Entonces, pero sí los van a autografiar, fotos, todo, ¿no es cierto? Claro, si no, ¿cómo? Con fotos, con selfie, con abrazo, con todo. Así que los pueden ir comprando así en orden y al final suben acá para la fotito, el abrazo y todo el selfie, ¿ya? Beso. Las chicas, acá hay matriarcado, ¿no es cierto? Beso para todas. Beso y también su teléfono les va a dar. Ya puede ser. Precio. 50 soles, ¿no es cierto? 50 soles. Que rebaje. 50 soles. Para que regrese, para el pasaje de regreso, chicas, ¿sí, no? La congresista nos exhorta a los besos, al abrazo. Para mí esto es incitación a la orgía. Acoso. Muy bien. Nosotros vemos que la izquierda tuvo una forma, una estructura, una estética, un discurso, y luego modificó radicalmente todo esto en un tiempo muy cercano. Nosotros le atribuimos este cambio político a una fecha específica, que fue el año 1992. ¿Por qué razón? Porque en ese año se desarmó la Unión Soviética. En el año 89 cae el muro de Berlín. En agosto de 1991 la Unión Soviética deja de existir. Esto fue tapa de todos los diarios del mundo. Ahí tenemos al diario Clarín, que es el más importante de Argentina. Y como nota de color, fíjense, dice: negocian con los raptores de Macri. Es decir, el actual presidente de Argentina había sido secuestrado y estaban negociando su liberación a cambio de un desembolso dinerario. Bueno, lamentablemente lo liberaron y después se convirtió en presidente de Argentina. ¿Qué va a ser?
La Unión Soviética deja de existir. El comunismo internacional se queda sin su cuartel general. ¿Qué hace ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos inventar? Bueno, Agustín ya habló de cómo, y desde el punto de vista filosófico, esto fue, en Occidente, fue avanzando, pero todavía no se había llevado a la práctica. Fue avanzando y fue la izquierda misma en un progresivo proceso de metamorfosis de sí misma. Ahora, era el momento de ponerlo en práctica. La Unión Soviética no existe más. ¿Qué hacemos ahora? Siguiente placa. Fidel Castro, preocupadísimo porque sin la subvención extranjera no podía subsistir Cuba, diseña algo bastante interesante que es conocido y existe, y es el Foro de San Pablo. ¿Qué es el Foro de San Pablo? Es un cónclave de comunismo internacional que nace en la ciudad de San Pablo y que el alma mater, el inspirador fue Fidel Castro, pero el alma mater de este foro que abarca guerrilleros, narcotraficantes, organizaciones que dicen defender los derechos humanos, movimientos sin tierra, movimientos indigenistas, movimientos ecologistas, etc. El fundador intelectual fue Fidel Castro, pero el fundador material, podríamos decir, fue Ignacio Lula da Silva, que es el sujeto que ustedes tienen ahí sentado al lado de Fidel. Esta es una foto del año 93. Ignacio Lula da Silva, con el apoyo del Foro de San Pablo, llegó a ser presidente de Brasil y, como ustedes bien saben, bueno, está preso por delincuente ahora. Pero del Foro de San Pablo del año 92 empiezan a partir de este momento en América Latina a aparecer un montón de expresiones y explosiones de conflictos de lo más diversos y heterogéneos que antes no existían. Siguiente placa. Bueno, por primera vez aparece en escena como algo importante el ecologismo. ¿En qué año? En 1992, cuando se lleva adelante el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. Fíjense que la izquierda, después de haber matado 100 millones de personas, ahora se preocupaba por la tala de árboles en el Amazonas. Entonces hacen un Congreso de Ecología Popular, el primero lo hacen en el año 1992. Fíjense cómo es la fecha clave donde todo esto va teniendo una suerte de metamorfosis en cuanto a la política práctica. Siguiente placa. Acá lo vemos a Evo Morales, un poco más flaco que lo habitual, más joven, y sobre la mesa tiene hojas de coca. En el año 1992 se lleva adelante la primera gran marcha indigenista que une al oriente y al occidente de Bolivia, una marcha realmente importante, porque ahora, después de años sin ningún reclamo, sin ninguna marcha, se lleva adelante la primera. ¿Por qué en 1992? Bueno, por lo que dije antes, porque la izquierda necesitaba nuevas expresiones de conflicto. Y en Bolivia se pensó que por las características étnicas que tiene Bolivia se podía llevar adelante un conflicto, en este caso, entre razas, y tratando de presentar al aborigen como una persona sometida por el hombre blanco. Y el año 1992, ¿por qué se hace este año y no se hizo antes? La excusa estuvo muy bien. Dijeron, bueno, 1992, hace 500 años que se cumplen 500 años, 1492, de que estamos siendo sometidos por el imperialismo europeo, o por el imperialismo de la cultura católico-cristiana, que nos somete, nos oprime cultural, política y económicamente. O sea que ese año les vino muy bien. Yo conozco muy bien a Evo Morales porque le he dedicado una biografía hace 5 años que se llamó El Impostor. Evo Morales es el único indígena que se llama Morales, por empezar. Y el segundo punto es que no habla ningún otro idioma que no sea el español, ¿no es cierto? ¿Cuál era el reclamo? El reclamo era luchar contra el imperialismo que nos quiere imponer sus usos y costumbres, y nosotros tenemos que defender nuestras costumbres ancestrales, fundamentalmente la madre tierra, es decir, la Pachamama. ¿Qué hay en la madre tierra? ¿Por qué tanto énfasis en la madre tierra? ¿Por una cuestión religiosa ancestral? No, porque Bolivia es el segundo país productor de cocaína más importante del mundo, y en la tierra que defiende el cocalero Evo Morales, precisamente lo que se produce es la materia prima para la cocaína. Después de la FARC, Bolivia es el segundo productor mundial, 150 toneladas de cocaína anuales. Siguiente placa, por favor. En 1992 nace el proyecto bolivariano. Fíjense que todo es en 1992. 1992, Hugo Chávez intenta hacer el primer golpe de Estado, el primer intento de golpe de Estado. 4 de febrero del 92
se levantan con una serie de coroneles, Hugo Chávez a la cabeza, se levantan para hacer una sublevación militar. El objetivo es hacer un golpe de Estado, atentar contra el sistema democrático constitucional que en ese momento gobernaba Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasa, Chávez se rinde y Chávez pacta la rendición diciendo, bueno, pero déjenme dar una conferencia de prensa. La conferencia de prensa, que es esa, le dio fama, celebridad, va preso, pero realmente se convierte en un personaje de fama mundial. La izquierda apoya y hace lobby, y en 1994 es indultado. En 1995 empieza su campaña política por todo Venezuela para ir ganando adeptos, y en 1998 gana las elecciones, asume en 1999, hace 20 años que este proyecto funciona en Bolivia de manera ininterrumpida, en Venezuela de manera ininterrumpida. Chávez no es más presidente porque murió, pero le sigue Nicolás Maduro con la misma matriz política, sistémica, y bueno, los resultados están a la vista. No hace falta que yo hable acerca de qué pasó con el proceso venezolano, que tiene 20 años de funcionamiento ininterrumpido. Pero esto nace en 1992. Siguiente placa, por favor. Y acá nos empezamos a acercar al tema que nos ocupa, porque en 1992 se lleva adelante la primera marcha del orgullo gay en Buenos Aires. Quien sostiene el megáfono es Roberto Jáuregui, ¿cómo? Jáuregui dijo. Me desconcentro. Eso es discriminación. Pensé que había dicho yo algo así, o no, que es un papel. Roberto Jáuregui con el megáfono está en una marcha. Fíjense que la marcha no tenía los colores que tienen hoy, y que algunos personajes más discretos tomaron la precaución de usar una careta para no darse a conocer. Fíjense, todavía no tenía la connotación que tienen hoy las marchas. Roberto Jáuregui fue el fundador de la comunidad homosexual argentina, y su hermano Carlos Jáuregui fue el fundador de la Fundación Huésped, que es la que actualmente contrata al gobierno de Macri para hacer los programas de textos educativos en los niños, todos infiltrados por la ideología de género. Pero tanto Roberto como Carlos murieron en los años 90, los dos eran homosexuales, y en los años 90 ambos murieron de SIDA. Uno en la vida puede hacer lo que quiere, está bien que así sea. Lo que uno no puede es evitar las consecuencias de las decisiones que uno toma. Vamos a la siguiente placa. A la siguiente. Mientras tanto, Occidente, en lugar de seguir de cerca el ecologismo, el indigenismo, la ideología de género, el proyecto bolivariano, vamos a ver qué está pasando con la izquierda. Occidente se dedicaba a celebrar y festejar sus triunfos político-ideológicos por sobre los países que estaban detrás de la cortina de hierro, y se dedicaron a leer este libro de carácter triunfalista que se llama El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama, y fue un libro muy festivo. Fíjense, el fin de la historia terminó. Ahora el sistema democrático capitalista y el estilo de vida occidental son los que se imponen para siempre. Es el fin de la historia acá se termina. Fíjense que esto no fue así, y el propio autor, con la honestidad intelectual, reconoció luego su error. Pero ¿qué generó libros como este? Generaron una distensión en la reacción contra la izquierda. Generaron una suerte de optimismo donde se bajó la guardia, por decirlo de algún modo. Siguiente placa. ¿Qué ataca la ideología de género? Bueno, particularmente, Agustín mencionó infinidad de casos, pero nos vamos a concentrar en algunos aspectos inherentes a lo que es el lobby LGBT, y particularmente a un asunto que tiene que ver con la desnaturalización idiomática que utiliza la ideología de género para confundirnos. Siguiente placa. Bueno, ya se habló bastante en la conferencia de Agustín en cuanto a la utilización de estas neolenguas, pero vamos a ver cómo se aplican en el lenguaje político, periodístico, para tratar de engañar a la opinión pública y para tratar de ganar debates contra un interlocutor.
Vamos a ver, siguiente placa. Bueno, primer punto. El otro día me preguntaba un periodista, ¿qué opina usted del cambio de sexo? El cambio de sexo no existe. Bueno, ¿cómo que no existe cambio de sexo si hay leyes que habilitan el cambio de sexo, el cambio de identidad en el documento, que dice, etcétera, etcétera? Muy bien, pero esas leyes mienten. Son leyes engañosas, leyes tramposas y fraudulentas que faltan a la verdad. Porque el cambio de sexo no existe. Lo que existe es el cambio estético, que es algo muy distinto. Lo que existe es el cambio fenotípico, el cambio de look. El cambio de sexo no existe. Nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Tiene la libertad de disfrazarse toda la que quiera, pero lo confirmadamente cierto es que el cambio de sexo no existe. Bueno, ahí aparece entonces nuevamente el Estado institucionalizando la mentira y el engaño. Y el periodista intenta redoblarme la apuesta. ¿Qué opina usted del matrimonio homosexual? Siguiente placa, por favor. El matrimonio homosexual tampoco existe conceptualmente, es un invento. ¿Cómo que es un invento si hay leyes que lo aprueban? Sí, correcto. Hay leyes que engañan, leyes que son un fraude y leyes que tienen un contenido mentiroso. El matrimonio, como su nombre lo indica, es matrimonium, matrimonio. La matriz es el útero materno. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de la maternidad. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Eso es el matrimonio y solamente puede constituirse entre un hombre y una mujer. Por consiguiente, un vínculo entre dos personas del mismo sexo tienen todo el derecho a tenerlo, ese vínculo, pero eso no es un matrimonio. Eso no es un matrimonio. Pero bueno, no puede decir eso, porque entonces, si el Estado no le reconoce a dos personas del mismo sexo los mismos derechos que al matrimonio de verdad, entonces estamos en presencia de un Estado homofóbico. Miren, esto equivale a decir a que si una persona le pide al Estado que le otorgue el carnet de conducir y una persona ciega le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado no le otorga el carnet de conducir, estamos en presencia de un Estado psicofóbico. La realidad es que si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir, el Estado no le tiene que otorgar el carnet de conducir. ¿Por qué razón? Porque no puede conducir. No es tan difícil. Y dos personas del mismo sexo que piden al Estado que le otorgue los derechos propios de un vínculo matrimonial, el Estado no se los debería dar. ¿Por qué razón? Porque eso no es un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna posibilidad de maternidad. Es cierto que en una pareja heterosexual a veces accidentalmente puede no haber hijos, es cierto, pero lo esencial es que en el matrimonio propiamente dicho existan hijos. Y puede ser que no existan hijos por algún asunto accidental. En cambio, en la pareja homoparental, ahí hay un asunto esencial que impide la posibilidad de procreación. Entonces, ¿cuál es el siguiente argumento que nos van a dar? Bueno, que si no otorgamos, si no aprobamos esta circunstancia, entonces las parejas del mismo sexo no van a tener la posibilidad de adoptar. Siguiente placa, por favor. Y acá se está desnaturalizando un concepto que es el concepto de la adopción. ¿Por qué? Porque la adopción no es un derecho del niño, perdón, no es un derecho del adoptante. La adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del niño a ser adoptado. La adopción es un derecho del niño a ser adoptado o en todo caso es un derecho del adoptante subordinado a los principales y fundamentales derechos del niño. En todo caso es un derecho derivado, un derecho de segundo grado, un derecho subordinado a los derechos superiores del niño. Y además les cuento lo siguiente, no es gratuito que un niño sea adoptado de una pareja homoparental. ¿A qué nivel? Miren, para que se den una idea, los niños criados en parejas heterosexuales, sean una crianza con padres biológicos o adoptivos, el 1,6% de ellos puede tener tendencia homosexual. En cambio, los niños criados en parejas homoparentales, el 35% de ellos puede tener tendencia homosexual. Esto es un estudio norteamericano, Cameron y Cameron, sobre 4.930 casos. O sea que esto que se pretende instituir, primero,
estamos desnaturalizando el derecho de adopción, que es un derecho del niño y no es un derecho del adoptante. Cuando hablamos de que es un derecho del niño, tenemos que decir, ¿derecho a qué tiene el niño? A ser adoptado. ¿Y qué significa eso? Significa que se le restituya al niño aquello que el niño ha perdido. ¿Qué es lo que el niño ha perdido? A mamá y a papá. Siguiente placa, por favor. Pues bien, si yo digo, desaconsejo por todo concepto la adopción homoparental, si digo no existe el cambio de sexo, si digo no existe el matrimonio homosexual, ¿de qué me van a tratar a mí? ¿De qué me van a tildar? Homofóbico. Pero acá les digo otra noticia que tiene que ver con todo aquello que deriva de la ideología de género. Tampoco existe la homofobia. La homofobia es un invento. ¿Cómo que es un invento? Sí, es un invento. La homofobia, como su nombre lo indica, si desarmamos la palabra, es una fobia. Y la fobia es una enfermedad mental, es un trastorno que están establecidos, detallados y estipulados taxativamente en los manuales de psiquiatría. ¿Cuál es el manual de psiquiatría más moderno? El DSM-5. Ese clasifica todas las fobias, la aracnofobia, la fotofobia, la claustrofobia. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría. Es un invento idiomático que utiliza el lobby para tratar de desacreditar a todo aquel que se opone a sus designios y pretensiones. Y que tiene una función insultante, una función peyorativa y una función patologizante, porque lo que busca este tipo de artilugios idiomáticos es patologizar, es decir, tratar de fóbico, es decir, tratar de enfermo, es decir, tratar a tu oponente como si éste tuviese un desorden psiquiátrico. Fíjense, ahora bien, se utiliza a todo propósito, incluso propagandístico. ¿Ustedes recuerdan lo que fue la masacre de Orlando? Levanten la mano de verdad los que saben lo que era la masacre de Orlando. ¿Y los que no saben? ¿Todos saben? Bueno, hay 5 nada más. Bueno, es un público sumamente informado. 6. Miren, esto fue hace 4 años y lo recordamos. Fue en un bar, en una discoteca homosexual, gay, en Orlando. Entró alguien desalmado, un francotirador con un arma de guerra, entró a disparar a la multitud que estaba bailando, etc. Mató 50 personas en una fracción de segundos. Un agente de seguridad le pegó un tiro y murió. Entonces, todos los hashtags en Twitter, todas las redes sociales explotaban, los medios de comunicación explotaban con el lema "la homofobia mata, la homofobia mata". Todo el mundo demonizando la homofobia, en los perfiles, en las redes sociales, todo el mundo ponía su cara, pero con todos los colores propios de la simbología gay, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una noticia promedio de la época. El ataque de Orlando es solo el último ejemplo de cómo la homofobia aún es mortal en el mundo. Pero, fíjense que nunca más habló del tema. Fíjense que nunca más se marchó, nunca más se recordó, nunca más se veneró a las víctimas, nunca más... Nada, un silencio sepulcral. ¿Por qué razón? Porque a la semana se enteraron, se dio a conocer que el francotirador era homosexual. Siguiente placa. Era homosexual. Y entonces, esto es tomado de un diario local, de acá de Perú, era homosexual. Y de hecho, pareciera que, creo que a un compañero de él estaba bailando en la discoteca y él entró celoso, desesperado y mató a todo el mundo. Pues bien, independientemente de la causa, ¿por qué no se sigue recordando a las 50 víctimas? Y porque entonces no podemos decir que hay homofobia. Porque no podemos tratar de homofóbico a alguien de los nuestros. Pero ¿cómo? ¿No te importan las 50 víctimas? ¿No te interesan los que murieron? Ahora entonces no lo vamos a homenajear más. No, me importa un rábano los que murieron. Esto fue la realidad de cómo opera el lobby. Le importa el hecho tanto y en cuanto políticamente le funcione. Si políticamente ese episodio no le es funcional, lo invisibilizan y lo guardan en el baúl de los recuerdos. Siguiente placa. Y ahora en algunos países de Europa se venden pastillas para la homofobia, para curar la homofobia. En realidad no se venden, se reparten, no son pastillas que tengan ningún rigor científico, y les puedo asegurar que por más que me den una sobredosis yo voy a seguir pensando lo mismo. Pero esto lo que busca de alguna manera es mantener vivo el concepto patologizante de todo aquel que disiente con la ideología de género. Vamos a la siguiente placa.
Bueno, lo mismo sucede con el caso del aborto. Del aborto se dice que es la interrupción del embarazo. Y la verdad es que la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. La interrupción es el cese transitorio de un proceso que queda congelado y después se reanuda. Por ejemplo, supongamos que yo voy al baño. Ahora, voy al baño y vengo rápido porque hago piparado. ¿Ok? Entonces vengo enseguida. A los 2 minutos reanudo la charla. La charla se interrumpió. ¿Cuáles son los 2 principales equipos del Perú? Los más importantes. La Alianza y ¿quién más? Y la U. Juega la Alianza contra la U y los hinchas entran a tirarse botellazos. Se arma una bataola tremenda en el estadio y iban empatando. Y el árbitro, el referí, decide interrumpir el partido hasta que se calmen los espíritus. Viene la policía, actúa la policía, se interrumpe el partido 15 minutos. Al otro día sale en el comercio, en el superclásico, se interrumpió 15 minutos. Se interrumpió, después se reanudó. Cuando hay un embarazo y se produce un aborto, el embarazo se reanuda después. Pues bien, le llaman interrupción del embarazo porque es un modo amable, eufemísticamente amable, porque el concepto técnicamente correcto sería homicidio prenatal. Homicidio prenatal. Y siguiente placa. Y todos los lobistas que quieren imponer el aborto lo pretenden instalar a través de un concepto curiosísimo, que primero que es un derecho de la mujer. ¿Derecho a qué? A disponer de su cuerpo. Estamos de acuerdo que una mujer puede disponer de su cuerpo. El problema es que lo que está en el vientre materno no es el cuerpo de la mujer, sino que es un ser humano absolutamente distinto del de la mujer y a partir del momento de la concepción. ¿Esto quién lo dice? El Papa, lo dice el pastor, lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. Nosotros fundamos nuestra posición en la ciencia y estos canallas nos tratan a nosotros como si nosotros fuésemos precámbricos, diluvianos, de otra época, de otro siglo, del medioevo. Cuando nosotros fundamos nuestra posición en la ciencia más moderna, sabemos cuándo empieza la vida y ellos, los que se la dan de modernos y racionalistas, no nos pueden explicar cuándo empieza la vida. Y encima dice, bueno, no, esto hay que explicarlo porque es un problema de salud pública. Primer punto, de salud reproductiva. Primer punto, nunca puede ser una política de salud aquella en la cual 2 personas ingresan a un hospital, es decir, la madre con su niño en el vientre, una persona es matada en el hospital y la otra vuelve a la casa. Entran 2 personas vivas y sale una viva del hospital. Eso es una política de salud. Y encima, salud reproductiva. ¿Cómo puede ser una política de salud reproductiva aquella en la cual lo que están buscando los mismos lobbies que hablan de salud reproductiva es que no haya reproducción? Entonces fíjense que no hay nada en lo cual estos sátrapas no mientan. Siguiente placa. Muy bien. Ustedes saben que en Argentina se llevó adelante un debate tremendo durante todo el año pasado, un debate que este año seguramente se va a reeditar. Este es el travesti del cual hoy hablaba Agustín, que estaba medio con el DNI en la mano. Es el travesti más famoso de Argentina, que tiene un grupo de seguidores, todos travestis, que piden el derecho al aborto. Piden el derecho al aborto. Y además, fíjense, está con el pañuelo disertando no en una asamblea suburbana, en la Cámara de Diputados de la Nación, para pedir el derecho al aborto. ¿Cómo que un travesti quiere el derecho al aborto? ¿Cómo se explica esto? Bueno, desde el punto de vista ideológico, tiene una explicación. ¿Por qué? Si yo no soy aquello que soy conforme a mi naturaleza, sino que yo soy conforme a mi autopercepción y me autopercibo mujer, luego soy mujer. Y si soy mujer, tengo derecho a reclamarle al Estado el estatus de mujer, los derechos propios de una mujer. Y si el aborto, en lugar de ser un homicidio prenatal, es considerado un derecho de la mujer, yo que soy mujer y que tengo derecho, valga la redundancia, a pedir derechos, valga la redundancia, de mujer, le puedo pedir el aborto legal, seguro y gratuito. Esto desde el punto de vista ideológico, pero y desde el punto de vista científico, tiene sobrados fundamentos para sentirse embarazado porque hace varias semanas que no le viene la menstruación. Vamos a la siguiente placa que me da miedo. Bueno, en Argentina tenemos 54 opciones de género y ya se está disputando
en el Congreso y los lobistas ascender el número a 67. Entonces vos estableces un perfil, por ejemplo, este diario La Nación. Vos estableces un perfil en Facebook y tenés 54 opciones. ¿Usan redes sociales ustedes? Bueno, entonces agréguennos. Agréguennos en Twitter, agréguennos en Instagram, en Facebook. ¿Sí? Y a Nelly, que es mucho más linda que nosotros, ¿la sigue también a Nelly? Somos el segundo país que tiene mayor cantidad de identidades de género. El primero es Inglaterra, que tiene 75. Y nosotros el segundo. O sea, no solamente nos roban las Malvinas, sino que encima nos ganan en el ranking de género. Miren, no me hagan acordar que nos hemos portado tan mal con ustedes en ese tema. Una vergüenza. Muy bien. Uno en Argentina, un país muy imaginativo realmente, uno puede elegir ser femenino, masculino, androgynes. Bueno, y por la X que es una especie de consonante que se usa como una vocal genérica, qué sé yo, androgynes. Andrógino, andrógina, trans masculino, trans femenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Ninguno es una categoría. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Ese no es argentino. Después tenemos la opción neutro. Pansexual, varón. Pansexual, mujer. Mujer, hombre, varón. Lesbiana, gay. Asexual, mujer. Asexual, varón. Mujer bisexual, varón bisexual. Y acá viene la rama más ecuménica. Le dan a lo que venga. Poliamorox, poliamorosa, poliamoroso. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Mujer, que estamos en una universidad de este tenor, de este rango internacional. Uno se olvida. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo, cuando leía todos y cada uno de estos rangos, la verdad que mi imaginación volaba. ¿Cómo es una mujer heteroflexible? Debe ser trapecista. Varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y mi identidad de género no estaba. Yo la busqué, no estaba. Yo siempre fui lesbiano. Vamos a la siguiente placa. Bueno, miren, este es un pensador francés que a mí me gusta mucho. Se llama Charles Maurras y se le atribuye esta frase, rara frase. Soy ateo pero cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Él concebía en Francia y en Europa, que la cristiandad, aunque él no creía en Dios, era muy buena. Perfeccionaba a la comunidad política y perfecciona al individuo. Y nosotros, todos los que estamos acá, independientemente de que creamos o no en Dios, e independientemente de que Dios exista o no, somos cristianos, culturalmente somos cristianos, nuestros valores son cristianos. Cualquiera de nosotros, más allá de que vaya a misa o vaya a su iglesia, independientemente de eso, sabemos que robar está mal, sabemos que mentir está mal, sabemos que matar está mal, sabemos que codiciar bienes ajenos está mal, sabemos que de buena persona honrar al padre y a la madre, sabemos que no es de caballero mirar a la mujer del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros valores, nuestra cosmovisión es cristiana, independientemente de las cuestiones de fe. Y esto viene a cuento a que los lobistas de estas tendencias lo que buscan mayormente, además de atentar contra nuestras libertades,
como bien lo describió Agustín en su ponencia, lo que buscan es atentar contra la cristiandad. Y no necesariamente contra la cristiandad desde el punto de vista espiritual, algunos quizás sí, porque muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. Pero vamos a ver que en todas y cada una de sus manifestaciones siempre están tratando de desacreditar, destratar o atentar físicamente contra todo aquello emparentado con la cristiandad. Vamos a la siguiente placa. Bueno, esto es en Madrid, arrasan con un templo, educación laica, aborto libre, dos consignas bastante absurdas, porque en España la educación es laica y el aborto es libre. Pero bueno, en el afán de romper un templo, cualquier consigna es bienvenida. Siguiente placa. ¿Este caso lo conocen? ¿Todos? ¿Algunos no? No, bueno, muy bien. Este es un caso interesante para analizar. Resulta que en Chile, durante el gobierno socialista de Michelle Bachelet, lo que se pretendía era imponer la ideología de género a todo propósito. ¿Qué ocurrió? Un pastor, Javier Soto, salió a la palestra, reaccionó con fuerza. Entonces, un periodista, que el periodista es homosexual confeso, y si no lo hubiese confesado se nota igual por la ropa que usa, el pastor desplegó en pleno reportaje el trapo sodomítico, y miren lo que hizo, siguiente placa. Lo apoyó simulando ser un felpudo o algo así. Se armó un escándalo de proporciones. El pastor está presto a ir preso porque le cayó encima el peso de la ley del Estado. Y además el periodista, sintiéndose conmovido y herido en sus sentimientos, dada su condición, le hizo un juicio multimillonario al pastor. Porque él sintió que esto era un crimen de odio, etcétera, etcétera. Quiero aclarar una cosa, el crimen de odio es el nuevo fetiche censurador de nuestros tiempos. ¿Qué es el crimen de odio? Es toda manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. El crimen de odio es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Entonces demandó por crimen de odio el periodista al pastor. Pero, siguiente placa, el periodista es actor semanal en un programa de televisión donde hace de cura homosexual, donde este otro hace de su amante, y en donde la que está parodiando ser monja, por las noches, durante el día es monja y a la noche baila en un cabaret, baila el caño. Esto es un sketch cómico. Ahora, él se ofende y demanda por crimen de odio al pastor, pero semanalmente, guionado, coacheado, ensayado y producido, se burla de la fe católica. Pero esto no es crimen de odio, esto es arte, ¿ok? Fíjense el contraste. Siguiente placa. Bueno, acá vemos a una persona muy preocupada por el avance de Bolsonaro, y bueno, finalmente Bolsonaro resultó presidente. Y acá vemos, dice, bancada evangélica. ¿Aplauden al travesti, a Bolsonaro o a mí? Vamos a la siguiente placa, por favor. Muy bien, esto es interesantísimo. A mí esta foto me gusta comentarla porque dice: no a la islamofobia, no al racismo ni al fascismo, sí a la igualdad y a la diversidad. En esta marcha, y son muchas las marchas en Europa que se dan de este modo, están vinculados y operan a modo de lobby en la marcha tres sectores: los sectores LGBT, los sectores feministas y los sectores pro-islam. Ahora, esto tiene una especie de contradicción bastante curiosa, es un cóctel raro. Primero, ¿cómo vive una mujer en el mundo donde prima el islam? Bueno, desde que nace vive encapuchada. No puede mostrar ni el dedo meñique. Nace y le cortan el clítoris para que no tenga nunca goce sexual. Luego, cuando ya es más grande, no puede heredar, no puede votar, no puede opinar, ni puede marchar. ¿Y cómo es que las feministas que quieren luchar contra el heteropatriarcado y todas estas cosas marchan con los cultores del Islam? Y otro dato más: ¿cómo vive un homosexual bajo el reino del Islam? Peor, porque la homosexualidad está castigada con pena de muerte en los países del Islam. El país más emblemático es Irán, pero la pena de muerte. O sea, ¿cómo es que marchan juntos? ¿Qué es lo que los comunica? Si evidentemente desde el punto de vista teórico al menos no tienen vinculación, están en las antípodas. Bueno, lo que los comunica es el odio a lo mismo, el odio a la civilización occidental y cristiana. Por eso marchan juntos. Por lo menos son aliados tácticos o circunstanciales, son aliados políticos. Siguiente placa.
Bueno, esto es la ciudad de Tucumán, en Argentina. Una mujer que en el Día de la Mujer se disfrazó de la Virgen María y parodió hacer un aborto. ¿A quién está abortando? Fíjense la imagen. Todo el mundo en la prensa argentina trataba de justificarla. Bueno, es arte de protesta, es progresista, no se pongan así. Lo que pasa es que la mujer históricamente fue sometida y ahora es un grito de liberación. Todo el mundo tratando de justificar. Si esto hubiese sido en sentido contrario, la persona que hubiese hecho alguna manifestación con este nivel de agresión simbólica en sentido contrario, hubiese padecido el destierro en la Argentina. Lo hubiesen echado de su canal de televisión, de su cátedra universitaria, de su trabajo, hubiese tenido el repudio generalizado, hubiese sido apartado a la marginalidad perpetua. Siguiente placa. Bueno, acá vemos una marcha gay, dos lesbianas disfrazadas de monjas. Siempre la religión está presente en todas estas marchas. Siguiente placa. Bueno, acá vemos, burlándose del Papa Francisco, mujeres semidesnudas, una marcha trotskista, pidiendo el aborto. Siguiente placa. Bueno, este chico es un chico homosexual que en una marcha donde iban a tratar de incendiar la Catedral de Buenos Aires, él fue a defender la catedral porque él es católico y fue con la bandera del Papa. Lo reventaron a trompadas, terminó desmayado en el piso, nosotros lo conocemos con Agustín. ¿Y por qué le pegaron si él era una marcha gay y él también era homosexual? Le pegaron porque no importa cuál es su condición, lo que importa es funcional a nosotros o no. Ese es el asunto. Por eso lo revientan a trompadas a él, pero se puede juntar con los islamitas. Siguiente placa. Bueno, esto es la Catedral de Notre Dame, fíjense cómo atentan contra los templos con total impunidad, desnudas, etcétera, o desnudos, ya no sé qué son. Siguiente placa. Bueno, acá escupiendo contra feministas que trataban de entrar a la catedral en Salta y contra gente que estaba orando. Siguiente placa. Esto es Venezuela. Acá tenemos otra vez la manifestación frente a un Cristo. Siguiente placa. Bueno, esto es la Catedral de Buenos Aires. Perdón por las imágenes, pero esto es lo que pasa en las marchas feministas. Ahí están defecando, orinando en la Catedral de Buenos Aires. Casi se ponen de acuerdo, en coreografía. Siguiente placa. Una lesbiana disfrazada de papa. Siguiente placa. Esto es México, lesbianas, feministas de izquierda, siempre mezclados. Siguiente placa. Bueno, esta es mi ciudad, Mar del Plata. Miren, yo les cuento lo siguiente. Cuando estábamos terminando nuestro trabajo con Agustín, que después de vino en el libro, en el verano del 2016, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, yo estaba en Buenos Aires. Agustín estaba en Estados Unidos, yo estaba en Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires. Y hacía gran calor. Y digo, no voy a ir a la marcha. De todas maneras, era una marcha por el Día Internacional de la Mujer. No todo tiene que ser tan brutal. Era una marcha donde hay mujeres, además yo soy soltero. Entonces digo, bueno, es una marcha, me puse una buena camisa, perfume, vamos a la marcha. De paso quería ver cómo era, digamos, haciéndome el investigador, ya tenemos el libro terminado, yo voy a hacer un trabajo de campo. Miren, todas las mujeres por definición y naturaleza, es una firme convicción y certeza que tengo, son lindas sin excepción. La que no tiene lindas manos, la que no tiene lindas manos seduce porque tiene lindos ojos, y la que no tiene lindos ojos tiene lindo pelo, y la que no tiene